Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día es un recorrido del recuerdo, porque hay bastantes tiendas, hay bastantes lugares donde hay Jaroff, y hay Jaroff que no voy hace un buen de tiempo, como dicen allá en los Méxicos. Así que hoy día voy a visitar uno que tranquilamente no lo visito hace 2 años. Uy, escuché una aceleración, pero mírenlo. Humildad, señor, por favor. No se escuchaba ahí porque casi me dejan sordo. No es que haya gangas, pero hay muchas cosas a precio justo o que se veía antes. Por ejemplo, esta edición naranja, que es la edición japonesa que ha salido en los videos varias veces, está a 5.000 yenes y en algunos lados ya le estoy viendo a 8, 9 o hasta 10 en Tokio. Después Nintendo 64 sueltas con todos los cables y con un mandito, pues alrededor de 7.000 a 8.000 yenes, ¿sí? Hasta estas ediciones también. Es decir, unos 60, 70 dólares aproximadamente. Miren, la edición de la PlayStation Pro esta de The Last of Us, que lo sacaron con la parte 2, la edición limitada. Qué bonito arte, me gusta. Es suave, nada exagerado. Están haciendo una limpieza pero profunda ya, creo. Y la caja también está pues en bastante buen estado, pero bastante buen estado. Es decir, yo creo que lo han abierto una vez, de ahí tenían la consola afuera y después ya pocas veces. En teoría está todo, está el mando también. Así que completo. 35.000 yenes. Y llegamos a la zona Yanketo, que el buen Gemusin lo ha hecho mundialmente famosa. Y miren esto, qué arte le han hecho a esta Famicom, hermano. Le han metido sabrosura de más, ¿ah? Uy, le han quitado también acá el... No es un sticker, ¿ah? Es una partecita así como que de metal delgado. Todo eso lo han sacado. Pero un salvaje ha venido acá, ¿por qué? Porque también está esta TV Game de Nintendo. Hermano, de las primeras consolas, miren esto, le han pasado cuchillo caliente, no sé qué le han hecho. Una gata fiera ha pasado por acá. Y ojo que esa TV Game tiene historia. La Color TV Game es la primera consola de Nintendo pensada para el hogar. Salieron 5 ejemplares a través del tiempo. El que tenemos enfrente, que al parecer lo usó Freddy Krueger, es la penúltima. El orden fue la Color TV Game 6, la 15, la Racing 112, la que tenemos ahora que se llama Block Kuzushi, que mejor tendría que ser Kisushi, ya saben que Kisu es arañazo, y por último salió la Computer TV Game. Las 5 salieron en un lapso de 3 años. Fue una prueba para Nintendo, que desde su perspectiva fue positiva. Con 3 millones de ventas, eso impulsó la salida de una consola que creo que la recordarán. Se llamaba Famicom, o también conocida como la NES. Cualquier consolita no es como vieron la TV Game esa de Nintendo. Y no se ve tanto. Pero para pensarlo 5.000 veces a este estado, esto ya no tiene arreglo prácticamente. Acá también, atrás también, miren. Terrible, no sé qué habrá pasado. Déjenme en los comentarios qué piensan que le hicieron a esta consolita. Y ojo, su precio, 3.000 yenes está. Xbox 360, que posiblemente puedan tener el ojo de la muerte, el ojo rojo, tranquilamente, ¿ah? Estos son tal vez las consolas que más miedo me da comprar. Si me preguntan, Gemo, ¿qué consola intentarías no comprar? Pues la Xbox 360. Y no porque no me guste, hay menos. Y en su momento, cuando hice un especial de la Xbox 360, que por ahí les dejo, lo jugué un par de meses seguido, metiéndole sabroso a juegos un poquito más japoneses, RPG como el Blue Dragon, que lo terminé y todo, pero aún así me da un poquito de temor. Después, miren, esta PlayStation todavía se encuentra en buen estado. Yo creo que sí va a haber un recordar de armando las consolas al menor precio, edición 2023-2024, porque es interesante, porque esto sí va a ser un reto, que ya no hay ya casi. Pero si se busca, por ahí hay en buen estado, como esta PlayStation, como esta de acá, pero normalmente se ven así ya. Ajá. Así. El que estuvo con esta ha sido Bob Marley. Y camino a las figuritas que están por allá. Por aquí hay cositas que normalmente no muestro, que son reproductores de música. Pueden ser los Sony Walkman, pueden ser los iPod, tanto los Nano como los Shuffle era, ¿no? Así como los Touch y todo esto que fueron una revelación. Bueno, Touch no veo acá. Una PS Vita a 4.000 yenes, nada más y nada menos. Normalmente están el doble y a veces hasta el triple. Pero acá hay una advertencia y es una PS Vita poseída. Así es, muchachos. El inframundo ha llegado acá. ¿Por qué es poseída Gemusin? Porque dice que el cursor se mueve solo. Todo lo que se ve en la zona Yang, hermano. Hasta consolas poseídas. Pero bueno, 4.000 yenes. Está en buen estado la consola, en verdad, ¿eh? No es que se vea que se haya caído, arañado, ni nada. Está bastante bien. Solamente
que está con un espíritu dentro. Y aquí está la parte de las cosas de casa, ya sea refrigeradoras. Ahí están llamando a alguien. Para los que se preguntan qué es lo que suena, por qué hablan a veces, es porque la gente viene a vender sus cosas. Y antes de comprarle esas cosas, pues la analizan, lo estudian todo y de ahí los llaman y les dicen el precio. Ahí el señor buscando un microondas, un horno. Y algo que yo cuento en directo normalmente, o que me preguntan, es de que tranquilamente Japón, ahora las cosas son un poco más caras, pero en estas tiendas puedes encontrar cosas que se ajustan más o menos a tu factor económico, y 12.000 yenes, una refrigeradora que está así por dentro. ¿Les parece bien? 12.000 yenes vendría a ser unos 90 y algo dólares. Por ahí el gran Axel les está colocando el tipo de cambio exacto. Lo limpian bastante bien y ya. ¿O les parece costoso? Ahí los leo. Esta marca es muy famosa ahora aquí en Japón, Balmuda. Y si lo compras, de todas maneras te suda, hermano. ¿Por qué? Porque está carísimo. Una normal, 12.000 yenes. La Balmuda, 30.000 yenes. Así es. Minimalista, nada más. Ahí, picante. Aún sigo acomodando mis tiempos para dedicarme a hacer videos y retos fuera del tema de coleccionismo, que también me llama la atención. Por ejemplo, algo que salga novedoso en cierto restaurante de acá, o cosas ya un poquito más alejadas. Pero con los tiempos que tengo se me complica un poco. Y llegamos al tema de las figuras. Miren aquí, de Fujiya, la Peko-chan. La Peko-chan es una figura muy conocida aquí en Japón. Es, no sé si decirlo así, pero sería la mascota, el personaje, la cara de una chocolatería muy, pero que muy famosa. Y han sabido marketearla muy bien, sacarla en peluches, en figuras y todo. Y algunos pueden llegar a ser muy costosos. Miren, ahí está, con otra ropita. La Peko-chan. Y estos también son, claro, Carmen Peko dice, con Matador Peko. Ajá, más como sentido de España, ¿no? Del 2016. Esto sí está 25.000 yenes. Y por acá, un terrible figurón de Ichiban Kuji, donde está Bardock y Goku lanzando, me imagino que el Kamehameha. Esto fue por el Dragon Ball Legends de Ichiban Kuji. Así se ve. Me imagino que los dos vienen acá adentro, ¿no? Pues sí. Bonito, 5.000 yenes. Este tipo de figuras y colaboraciones, cuando fui a Latam, sí me pareció bastante, pero bastante costoso. Esto vendría a ser unos 40 dólares. ¿Cuánto creen que están en sus países? Hay buenos precios acá, ¿sí? Algunas figuras de Robotech de Kaiyodo. No estoy muy seguro, pero no sé si es un personaje de Macros. Es el Super Valkyria VF1A. Me lo dejan ahí en los comentarios. Está a 1.500 yenes. Kimetsu no Yaiba, 500, 700, 700. No, sí, está muy bien. Esta tiendita está sabrosona, sabrosona. Me ha sorprendido, la verdad. La mayoría me imagino que son seguidores de Dragon Ball. Kimetsu no Yaiba lo he visto, estoy más o menos al día, sí, estoy al día. Pero aquí en Japón tal vez es lo que más se está vendiendo ahora. No sé si para este momento ya haya subido un video especial en donde estoy comprando cosas para la tienda, pero sería excelente si me siguen por Instagram, ya que por ahí estoy dejando encuestas. Antes en YouTube se podía dejar encuestas y eso ayudaba mucho, pero ahora ya no, han quitado esa opción. Así que en Instagram me sirve mucho para saber en qué están interesados, en cosas de Kimetsu no Yaiba, de Dragon Ball, no lo sé, así que ya saben. Seguimos en el recorrido, ya me fui de tienda, estamos a 26 grados, pero esto parece como si estuviéramos a 40. La humedad de Japón, terrible. Musin, sabemos que te gusta el café, ¿cuál nos recomiendas? Cuando vengan a Japón, este de acá, el Boss. Para mí, para mí. Aparte hace un efecto, mejor aquí, hace un efecto de recordar cuando estaba trabajando. Así que yo creo que en mi mente ya está bien posicionado este saborcito. Pero vamos. Lo primero que encuentro al entrar a la tienda es la edición de la Nintendo 64 de Pikachu. 27.000 yenes. Parece que viene con los cables, todo, pero sin la caja. 27.500 yenes. Bastante Switch OLED ahí. La de edición blanquita, que era la que quería. 33.000 yenes. Se tiene que venir un especial de PlayStation 5 y Nintendo Switch. De PlayStation 5 porque ya se normalizaron los precios y ya se ve variedad. Ya se ve cositas que de repente hubiera sido imposible antes. Y podría ser interesante, al menos para un videito de mitad de semana. De toda esta vitrina me ha llamado más la atención, pero de lejos, este adaptador de acá, que ahorita les cuento exactamente qué es y se le va a volar la cabeza. Al menos a mí me pasó cuando lo averigué en su momento. La Family Computer Network System, o conocida también como la Famicom Modem, es un periférico que salió a finales de 1988 y se trataba de una máquina capaz de pasar información o archivos en tiempo real, desde trucos para videojuegos, pasando por chistes, pronósticos del tiempo y hasta contenido descargable. El presidente de aquel entonces, Hiroshi Yamauchi, estaba convencido de que la Famicom podría ofrecer más que ser una simple consola y entrar así en el terreno de las telecomunicaciones.
y con alianza con NTT desarrollaron una red de comunicación para lograrlo, pero con el crecimiento de la PC de escritorio y tal vez, pienso yo, la poca costumbre de corroborar ese tipo de información con un mando en una consola, se hizo complicado para ellos. Pero fue un inicio para lanzar años después la Satellite, que ya hablaré de eso. Y miren dónde entramos, para variar, ¿no? Para variar. PlayStation VR, 2.750 yenes, 3.300, depende del estado, la condición. 4.400 esta PlayStation 3, poco más de $30, creo. Pero hay algo que me llamó la atención, de repente ustedes no, pero casi nunca está en ese estado. Y es este juego de Saint Seiya, de Caballero del Zodíaco para la Famicom. Saint Seiya Ogon Densetsu, o también Saint Seiya La Leyenda Dorada. Es el primer juego de los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya. Se trata, o mejor dicho, se centra en la primera saga del anime. Y aunque si lo comparamos con los videojuegos actuales podría dejar mucho que desear, en lo que respecta a sus dinámicas en sí, en su momento a la gente no le desagradó, siendo un RPG de aventura bastante decente. Una curiosidad es que en la portada aparece Habu de unicornio, tanto en la edición japonesa como en la francesa que he podido ver, pero no aparece en ningún momento del juego. ¿Por qué siempre le hacen eso a Habu? Esto, en el 80% de los casos, está destruido, amarillo, arañado y todo. En cambio este está, pero parece como si lo hubieran limpiado, lo hubieran trabajado. Y acá no hacen esto, ¿ah? Al menos no en esta zona. No lo limpian como tal, ¿no? Así que este sí se viene conmigo de todas maneras. Bueno, hay bastantes cositas del video que se vienen conmigo. No lo muestro porque a veces junto todo y lo enseño en el video especial de las compras de la tienda. O eso voy a hacer. Salvo cosas muy exactas, sí que voy a enseñar en estos videos. Como que compras que están hechas ya para mi colección, o para hacer algún reto, una prueba, etc. Pero bueno, su precio es de 550 yenes, unos $4. Así que vamos a ver si funciona. Muchachos, si recuerdan el Network System que enseñé acá en esta misma tienda, afuerita, pues acá lo tenemos en la zona Yan también. Obviamente no está en el estado que está afuera, pero bueno, está simpaticón. 5.500 yenes. Aquí está el mando. Este mando ya había aparecido en una búsqueda de lo retro hace mucho tiempo. Y la caja también me ha sorprendido porque la caja está bastante bien. Por eso si lo quieren como un accesorio o algo, siempre es importante buscar hasta el último. Y bueno, hemos subido ya que en el segundo piso está el Hobby Off, lleno de accesorios, llaveros también, pero algunos llaveros pueden ser costosos. Gachapones, miren allá Golden Freezer, histérico. Miren este gachapón de Cell, 880 yenes, acá ya se elevó un poquito más. Estamos hablando de unos $7. Así que es muy importante estar atento, miren todo esto. A veces puede haber cosas que te pueden interesar. Por ejemplo, en la tienda quiero que haya cosas imponentes, sí, ediciones especiales, ¿por qué no? Pero también cositas del recuerdo. Por ejemplo, miren, son unos llaveritos así como que de goma, de Digivice, de la primera, segunda generación, y esta creo que es de la primera también, ¿no? Está 110 yenes y 110 yenes, y en este vienen dos. Yo creo que sería un detalle interesante. Creo que hay unos cuantos fanáticos de Digimon, por ejemplo. Así que sería interesante. De igual manera hay cosas muy pero muy exactas de Pokémon. A veces cosas, ediciones limitadas de algunos eventos que han salido, pero todo eso ya saben que en Pokégame. Quiero que vean esta figurita de Mega Man. Esto parece un bootleg, ¿no? Cualquiera pensaría, porque la pintura, la verdad, es de que no está tan exacta, pero también, espérense, yo creo que esto es del año 95. Ajá, esto es del año 95. Así que por eso de repente la tecnología también del pintado y todo eso ha afectado. Pero no sé qué me dicen ustedes, déjenme ahí en los comentarios qué piensan. Y por si les pareció raro este de acá, aquí está nuestro buen Rockman. Mega Man en todo su esplendor. De color morado, con un color así medio piel, 660 yenes, su cañón también plateado, el otro sí morado. Me atrae mucho comprarlo, ¿ah? Pero mucho, les digo. Travieso, si me puse a averiguar un poquito y parece que esto es intercambiable, es decir, como un tipo una Figuarts que le puedes intercambiar los brazos, y por eso es de que siento que no encaja, sobre todo esta cabecita de acá. Pero a ver, en casa averiguaré más. Pues no, muchachos, no es un bootleg o una figura falsa o pirata. Sin lugar a dudas es una figura de 1994-93, es decir, de hace casi 30 años. Estas figuras en particular venían acompañadas con otras, eran parte de un tipo de colección, conocidas como las Full Color.
Y en el caso de las que encontramos, el Mega Man o Rockman, como se le conoce en Japón, tiene una mano diferente a la que normalmente tendría que tener. Ese cañón plateado no pertenece a la figura original. Y el Gran Zero, pues esa cabeza de Zero está en otro cuerpo. Así que seguro un juguetón estaba intercambiando partes como si fuesen Medabots. Por esos años existen muchas variantes y todas, aunque la tecnología no era como las figuras de ahora, llevan mucha pero mucha nostalgia. Así que me las voy a llevar. ¿Y ustedes qué harían? Muchachos, si no me puedo ir sin comprar una joya. Es decir, me va a salir un poquito cariñoso, pero ven esa Bulma con Goku en moto, esa moto clasiquísima. Está alrededor de $15. Yo creo que mejor precio que ese no lo voy a encontrar así nada más. Después esta Bulma con esta moto roja, la verdad no la recuerdo de la serie, pero también está muy pero que muy bonita. Esa está $10 prácticamente. ¿Saben qué? Yo creo que me llevo las dos. すいません、お願いします。はい、白いのバイク、はい。奥の、僕そうですね。1年前から日本語で遊んでます。そうなんですか。そう、でも毎日勉強しますから。十分。ちゃんと話せてる。このチャンネル、ジャパンジェンル。そう、100万。おそうっすかお、すごい。はい、ありがとうございます。後で見に行きます。はい、ありがとうございます。じゃあ、1万円で。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 Y ya estamos aquí, ya está toda la instalación. Creo que ya está prendido el televisor, ya está en zona de video. Y ahora viene lo más importante. Lo colocamos, listo, y prendemos. Por favor. Ahí está. ¿Está todo bien? Sí. Bandai presenta. Eso. Ay. Oh, espero que no tenga copyright nada más. Ahí está el jueguito. Y aquí ponemos la fecha y empezamos a jugar. Así que todo bien. Menos mal, tenía un poquito mis dudas. Ya saben que cuando está expuesto, está en la zona yang, se puede arañar, puede pasar cualquier cosa, por más de que el estado estaba bueno. Así que eso bien. Y aprovechando ya que estamos acá, aquí están las dos figuritas que compré de Dragon Ball. Bueno, las dos figuritas de Bulma, mejor dicho, ¿no? Sin querer queriendo, pues Bulma estaba en las dos figuras. Me gustan mucho las que son figuritas pequeñas y que están manejando algo, ya sea la moto, un auto, porque también hay una figura de auto de Safari que es bastante cotizadita. Esta moto que es clásica, Cápsula 9, así que me gusta. Eso sí, no está completa. Parece que tiene unos seguritos que van en estos agujeros de acá de plástico para que la moto pueda quedarse de pie. Como verán, ahí se cae. Ni modo. En cambio esta otra figura pues sí está completita, está bien. Acá un detalle bastante interesante es de que no necesita ningún parador extra o ningún plástico. El mismo pie de la gran Bulma hace el equilibrio suficiente para que la motito se pueda quedar de pie. Así que me ha gustado bastante. Así como me han costado estas figuras, ¿ustedes también la comprarían? Muy probablemente puede estar en la tienda, ¿eh? Así que ya saben, el link en la descripción. Hasta acá el video de hoy, traviesos. Espero que les haya gustado. Ya saben que en esta búsqueda de lo retro agarro de todo, muestro de todo lo que pueda. Si tienen alguna sugerencia lo dejan abajo. Yo soy Gemula, que está con Gemusin Junior, es la mujer con rostro ya más o menos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.